Gracias, mi nombre es René Chávez y les saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida a este espacio, El Indicador del Balsas. Es un espacio que dedicaremos pues a aquello que les interesa a los cardenenses y por supuesto aquello que les importa también a otros fuera de aquí que están interesados en el acontecer de esta zona portuaria, industrial y turística. Trataremos de llevar temas digeribles, sencillos y al mismo tiempo profundos, con objeto de que podamos entender nuestras circunstancias y darlas a conocer a otros interesados también. El Indicador del Balsas tiene la pretensión de editarse 3 veces a la semana, aunque creemos difícil que así pueda ser en un principio, pero por lo menos esa es la intención, la idea. Uno de cuyos programas estará dedicado enteramente pues a la información más oportuna del momento, dicha no solamente de una manera fría, sino comentada, analizada de tal manera que pueda ser más digerible. Otro programa será también para hacer un análisis sobre un tema específico, un análisis de cierta profundidad, y un tercer programa dedicado pues a la recreación, a la tertulia, porque recordemos que somos también una sociedad con una cultura muy diversificada, multifacética, pero fundamentalmente tenemos un sector, la población, el sector de los adultos mayores, que respetamos mucho porque son los adultos mayores, nuestros pioneros, los que construyeron y operaron todo lo que ahora tenemos a la vista y que nos sirve para tener esta fortaleza económica y de oportunidades. Yo creo que nada mejor que dar dentro de este espacio de recreación, pues también algo en particular a estos adultos mayores, ver qué hacen, ver qué les gusta, cómo le están pasando, en qué podemos quizás serles útil, en fin, no debemos dejar de pensar que son parte nuestra, padres, tíos, abuelos, hermanos, en fin, todos estamos conectados con nuestros pioneros. Y pensamos que este espacio de cultura, en una buena medida, estará dedicado pues al quehacer de ese segmento de la población. Pero fundamentalmente es, como le decía al principio, es llevar la información de aquello que le interesa, de aquello que podría contribuir a beneficiar el desarrollo social y económico de nuestra región del Bajo Balsas, de ahí el nombre de El Indicador del Balsas, que comprende no solo a Lázaro Cárdenas de Michoacán, sino también a nuestra parte conurbada del lado de Guerrero. Así que en esta ocasión pues queremos iniciar con un contenido sencillo, a manera quizás de introducción. Esperemos que finalmente este contenido sea de su gusto, esperemos que sea de su interés y que merezca por lo menos la idea de continuar viéndonos en próximas ediciones, que desde luego estaremos informando oportunamente. Así que vayamos a lo que hemos preparado en esta ocasión para usted. Muchas gracias anticipadamente. Y bueno, pues comenzaremos por mencionarle que uno de los acontecimientos más trascendentes ocurridos esta semana fue la liberación de las vías ferroviarias que conectan al puerto de Lázaro Cárdenas con los principales puntos de comercio no solo nacional, sino internacional del puerto de Lázaro Cárdenas. Habrá que recordar que la vía del ferrocarril Kansas City Southern de México, que corre justamente del puerto cardenense hasta el este de la Unión Americana, es una de las vías sin costuras, más directa, rápida y menos costosa para el comercio internacional. Y es, digamos, una de las principales ventajas competitivas que tiene el puerto de Lázaro Cárdenas frente a otros puertos marítimos tanto de México como de Estados Unidos. Y la interrupción de su flujo, impuesta por un bloqueo a sus vías en 2 o 3 puntos de la geografía michoacana por casi 2 meses, pues provocó un inevitable daño tanto a clientes como al propio ferrocarril como al propio puerto. Pero esencialmente el más dañado con toda esta circunstancia pues fue
el puerto de Lázaro Cárdenas. Se ha dicho que algunos clientes podrían haber cambiado su puerto de operaciones ante los retrasos que estaba generando la carga, los bloqueos en el puerto de Lázaro Cárdenas. No creemos realmente que esto haya ocurrido con clientes mayoritarios que de hecho tienen serios compromisos con el puerto de Lázaro Cárdenas. Me refiero yo a que están pues casados ya con el puerto de Lázaro Cárdenas, conocen su eficiencia, su logística, y difícilmente van a cambiar de un puerto a otro cuando ya todo su diseño logístico está basado justamente en el puerto michoacano. Claro, obviamente pues habrá una gran molestia por todas las pérdidas económicas que se habría generado estos casi 2 meses de interrupciones para la entrega de mercancías, pero de ahí a que vayan a otro puerto lo vemos un poco difícil. Lázaro Cárdenas sigue manteniendo ventajas competitivas muy importantes, no solo en cuanto a su operatividad, sino en cuanto a su infraestructura, por ejemplo, canales más profundos que permiten el acceso de barcos de mayores dimensiones que no entran en otros puertos, así que necesariamente llegan a Lázaro Cárdenas, donde también hay vías que conectan muy rápidamente con otros centros comerciales del país y de Estados Unidos. Así que damos por descontado que podría en un momento dado haber una inmigración de clientes, lo cual no creemos. Lo que sí creemos es que hay una gran molestia, por supuesto, y también aseguramos que el más dañado pues fue el puerto de Lázaro Cárdenas. Y lo decimos por la siguiente razón. Mire, nada más hasta según una estadística de las autoridades portuarias, al cierre del mes de octubre pasado, la carga en el puerto de Lázaro Cárdenas había caído, o cayó de hecho, un 35.7% en relación con los volúmenes movidos un año antes en igual periodo, que quiero decir que de los meses de enero a octubre del 2019, el puerto de Lázaro Cárdenas ya había movido 24.561.000 toneladas de carga. Sin embargo, de enero a octubre de este año, solamente alcanzó a mover 15.793.000 toneladas. ¿Qué quiere decir? Pues una caída terrible en el movimiento de cargas. Un movimiento de cargas que hay que también decirlo claramente, había venido ya registrándose por efectos de la pandemia. Ya en septiembre este movimiento tenía un registro de menos 37% de caída al mes de septiembre. Claro, obviamente en la medida en que la pandemia fue transcurriendo y todos los puertos marítimos del mundo y las navieras lograron acomodarse a esta nueva circunstancia, volvieron a reconquistar un poco los flujos de mercado y de esta manera se elevó la carga en algunos puertos, de ahí que de la caída de 37% a septiembre se haya reducido a 35% más o menos en octubre último, pues se debe justamente a estos mecanismos de recuperación. Pero la recuperación hubiese sido mayor si no se hubieran dado los casi 2 meses de bloqueos a las vías ferroviarias, que fueron los meses de octubre y noviembre pasados, que desde luego pues afectaron al puerto y restringieron su recuperación. Estas cifras le pueden dar cuenta fácilmente del daño que ha sufrido el puerto de Lázaro Cárdenas, quien deberá reconquistar pues la confianza en muchos otros clientes que a la distancia, en otros países, al haberse enterado de lo que ocurría, pues seguramente la están pensando 2 veces en venirse como nuevos clientes del puerto de Lázaro Cárdenas, aunque pues la realidad y la verdad siempre se va a imponer y seguramente las ventajas del puerto serán mayores que esta complicación de los 2 meses de bloqueo, que no obstante pues han sido un golpazo para el puerto de Lázaro Cárdenas. ¿Quiénes salieron perdiendo? Bueno, pues salimos perdiendo todos, porque finalmente, por ejemplo, el sector de los estibadores pues tuvo menos actividad, los transportistas, el tren, mucho menos
movimiento de carga. Quizás el transporte por carretera sí tuvo una ventaja en el sentido de que mucha carga dejó de moverse por tren y se movió por carretera. Pero le repito, ese es un tema que habrá que digerir en un próximo programa, así se lo ofrecemos para tener una mayor comprensión de este fenómeno. Pero no deja de ser, con todo, un episodio que marcó el año para Lázaro Cárdenas en su actividad portuaria. Y si bien vale la pena también aclarar que si las vías han sido liberadas, de todas maneras, la normalidad del movimiento de carga no es todavía la adecuada. La propia ferroviaria ha avisado a sus clientes que todavía habrá algunos días de demora en cuanto se restablezca pues todo lo que implica este movimiento logístico, que es, por ejemplo, pues la disponibilidad de rampas, en fin, una serie de cosas muy especializadas que tienen que ver con los flujos y movimiento de cargas. Y a propósito de la pandemia y los puertos, permítame hacerle un comentario rápido en relación con lo que ocurre que en otros puertos, pues que también están en igual circunstancia que el puerto de Lázaro Cárdenas, aunque por la cuestión de la pandemia me refiero, aunque a sus comunidades pues les ha ido un poco mejor. Me estoy refiriendo justamente al puerto de Valencia en España. Bueno, ¿por qué un poco mejor? Pues resulta de que ahí hay el sector portuario, digamos, se ha organizado para cumplir de alguna manera más eficientemente o más responsablemente con su comunidad a través de sus inversiones en responsabilidad social. Ahí en el puerto de Valencia, España, existe una asociación humanitaria llamada Aportem Puerto Solidario Valencia, que agrupa a particulares, directivos de empresas, asociaciones e instituciones vinculadas con el puerto de Valencia, es decir, una comunidad portuaria, que da una respuesta a las necesidades pues de los colectivos más vulnerables de su entorno. Y pues resulta que en su última junta directiva y asamblea general de Aportem, esta asociación humanitaria, pues se autorizó un presupuesto de 43,000 euros para el año próximo que serán destinados a aportaciones justamente a la población más vulnerable del entorno del puerto de Valencia. Han estado, digamos, dirigidas estas ayudas, sobre todo a escolares, a alumnos de escuelas de la localidad, pues a los que les aportan material escolar, alimentos, bueno, también material anti-COVID, ropa, calzado frente a este duro invierno, y pues se han hecho gestiones importantes en esta comunidad portuaria para aprovechar este aumento decidido en cuanto a cantidad de euros para poder tener un año de mayor ayuda a esta población vulnerable. Y bueno, creo que el año pasado tuvieron esta Aportem, que digamos podríamos calificarla como la agrupación humanitaria de la comunidad portuaria, así podríamos definirla. Hizo un gran trabajo frente al COVID-19 y ayudó enormemente pues a la población vulnerable del entorno. Lo decimos porque pues en Europa los puertos tienen una mayor vinculación con la población, hay una responsabilidad social muy particular con la población de su entorno y bueno, pues es un buen aviso. Creo yo que aquí tal vez en alguna ocasión quizás pudiera darse algo parecido que también ayudara a la población vulnerable de Lázaro Cárdenas a través de algo similar. Lo único que conocemos aquí parecido, pero es a nivel estado, pues es Michoacán Humanitario, de esa organización que luego también le platicaremos ampliamente. Resulta que el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció, pues hará cuestión de unas horas, unas acciones, 4 acciones concretamente a favor de los derechohabientes y trabajadores con discapacidad. Nos llamó la atención el hecho de que hagan referencia a derechohabientes discapacitados.
¿Por qué? Ahorita le explico por qué. El caso es que el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, pues dio a conocer el nombramiento de Rosenberg Román como el nuevo titular de la subjefatura de División de Atención a Personas con Discapacidad. El caso es que dentro de los 4 puntos que hay para la atención de los derechohabientes discapacitados, pues se menciona que habrá la intención y la necesidad pues de incluirlos en una agenda de trabajo que contemple cuáles son sus necesidades, y aunque no viene muy claro, seguramente porque no ha sido definido todavía con la precisión que debiera este cometido, sí vale la pena mencionar que ojalá, esperemos que esta decisión verdaderamente considere a los derechohabientes discapacitados que tienen innumerables problemas para acudir a sus citas periódicas al seguro. Es un verdadero problema. Imagínense, nos hemos enterado, por ejemplo, de personas discapacitadas que con miles de trabajos deben por ahí conseguir un vehículo, aunque sea taxi, de todas maneras, para que los lleve a su cita periódica. Muchas veces su silla de ruedas no está en las mejores condiciones, algunos quizá ni la tengan. El caso es que se vuelve un problema para que ellos acudan. Luego, por X o por B, les prescriben inyecciones periódicas. ¿Quién va a inyectar a una gente discapacitada en esta pandemia que estamos viviendo? Así que no les queda otra más que acudir al Seguro Social. Y si las inyecciones son diarias, pues ya se podría usted estar imaginando el problema. Y esto es apenas un ejemplo de lo que le quiero mencionar, sobre el cual, de los padecimientos, mejor dicho, de los derechohabientes discapacitados del Seguro Social. Esperemos que si en efecto este anuncio que ha hecho Zoé Robledo, el director del Seguro Social, sobre considerar y tomar acciones a favor de los derechohabientes, esté considerando unidades médicas que puedan desplazarse hasta los lugares, hasta los domicilios de estas personas que tienen múltiples problemas y graves problemas para acudir al Seguro Social. Si hubiese estas unidades médicas que vayan y revisen a los pacientes y les prescriban su receta y, digamos, les eviten el problema de tener que hacer además enormes gastos para acudir al Seguro Social, sería una gran ventaja. Vamos a estar muy atentos a ver en qué consiste el plan que le han dado a Rosenberg Román como nuevo titular, le digo, de la subjefatura de la División de Atención a Personas con Discapacidad del Seguro Social, pues a ver qué tanto hay de esto. Pero esas son las verdaderas necesidades. Ahora, el propio Seguro Social dice que en el país hay 7.7 millones de hombres y mujeres con alguna discapacidad, que equivalen al 6.7% de la población total. Y dice el Seguro Social que si tantas personas viven esta realidad, entonces el Instituto Mexicano del Seguro Social no podría estar ausente en la procuración de su bienestar. Se los tomamos en cuenta y les ponemos en perspectiva el problema que acabamos de mencionarles. Bueno, una nota amable, pues resulta de que está la jornada de esterilización y vacunación canina y felina llamado Wishu, pues es por ahí una campaña que parece ser que está teniendo mucho éxito porque están llevando a cada rincón atención y salud pues a las mascotas, a los perritos, a los felinos de las zonas más necesitadas. Es una unidad móvil de esterilización canina felina que se llama Wishu y que ha atendido pues ya un buen número en algunas poblaciones, obviamente Morelia y Tarímbaro, y bueno, pues que parece ser que tienen la idea de desplazarse a otras comunidades más lejanas. Esperemos que Lázaro Cárdenas esté considerada. Y aquí le dejamos enseguida algunas imágenes para que pueda usted apreciar un poco sobre esta buena tarea que están haciendo los de Wishu, sobre todo para la protección de los animales, sobre las mascotas. Por último, solamente vale la pena recordar que estamos en temporada de COVID-19,
cuya estadística no es para sentirse nada tranquilizados. Estamos prácticamente, pues que no es que igual, quizá peor a como estábamos por ahí en los meses de abril, mayo, cuando empezó todo esto, que verdaderamente estábamos, bueno, y que seguimos estando preocupados y con temor ante esta terrible pandemia. Pero ahora el asunto debe preocuparnos muy seriamente. Hace poquito, no mucho, y estas son cosas que luego la prensa no resalta adecuadamente, pero hay el informe de que no hace ni una semana en Mexicali fallecieron 7 médicos, sí, 7 médicos, que son hijos, padres, esposos, hermanos, tíos o abuelos quizás, 7 héroes de capa blanca que fallecieron en Mexicali, pues cayeron víctimas de contagio del COVID-19 al estar luchando por sus pacientes. Y bueno, lo mencionamos porque aún podemos apreciar gente que se queja de que hay que estarse lavando las manos muy seguidas, que ya se le irritaron, que no quiere salir, que quiere ir al gimnasio, que le molesta el cubrebocas, que es muy incómodo. Y bueno, pero hay que voltear el rostro hacia otro lado y ver el gran drama que estamos viviendo, ya no digamos en las festividades que se avecinan ahora para diciembre. Claro que cada quien es libre de hacer lo que más le parezca. En realidad, pues cada quien, estamos en un país de libertades, cada quien puede quejarse y festejar como quiera, como guste. El problema es que no debe arriesgar a los demás. Pero si en Mexicali les fue mal, aquí en Michoacán la cosa no está nada fácil. Ha dicho la Secretaría, las autoridades de salud, mejor dicho, que aquí en el estado más de 2.500 trabajadores de la salud han sido víctimas del COVID-19 en lo que va de la contingencia sanitaria y que las enfermeras son las más contagiadas al encontrarse en la primera línea de atención a la enfermedad y se estima que más del 50% de los contagios en el estado han sido en este sector. Esto lo menciona también el Colegio de Médicos de Michoacán, quien dice que del total de contagios, 1.266 fueron en enfermeras, 1.071 en médicos, 87 fueron laboratoristas y 882 trabajadores del sector salud de distintas áreas no hospitalarias. El Consejo Consultivo del Colegio de Médicos de Michoacán, en voz de Marta Maqueo Márquez, denunció que a pesar del riesgo sanitario, los trabajadores de la salud no cuentan con el total del equipo básico necesario para protegerse de la enfermedad que hasta la fecha ha cobrado más de 100,000 vidas a nivel nacional. Y bueno, pues este es un problema en el que si no ha sido por la gran y extraordinaria ayuda de Michoacán Humanitario, el problema podría estar peor. Mencionamos todo esto porque no debemos de olvidarnos de que estamos en medio de una pandemia y de que nuestro principal compromiso es cuidarnos. A veces resulta un poco, ¿qué diremos? Pues un poco extraño, por no decir otro término, que se ocupe tanto espacio y tiempo en hablar de precampañas y de próximas elecciones y de precandidatos y de aspirantes y que se deje de lado este tipo de asuntos tan particulares y tan peligrosos para todos como son lo de la pandemia del COVID-19. Creo que es un asunto sobre el que debería estarse abordando diariamente y dando las estadísticas del caso y el comportamiento de, pues tanto de los sectores sociales, tanto comercial como comerciales, pues que no están cumpliendo debidamente con las demandas que se necesitan para frenar los contagios. Y bueno, pues esta nota se la dejamos porque no debemos bajar la guardia. Y es así como le presentamos esta primera edición de El Indicador del Balsas. Como decíamos al principio, un espacio que con muchas ambiciones de ser útil, con muchas ambiciones de ganarse el interés de la población, con la información, el comentario y el análisis, incluso la tertulia, y que debe sernos útil en alguna manera, porque una sociedad mejor informada, desde luego, tendrá mayores posibilidades de salir exitosa de cada uno de sus retos. Esto ha sido todo por este momento, por esta edición, y estaremos próximos a informar en nuestra próxima edición. Esperemos que ya tengamos más elementos para poder calendarizar públicamente los días de transmisión de nuestros programas, si es posible anticipar un poco sus contenidos. Muchas gracias por ahora, que esté usted muy bien y le agradecemos la amabilidad y su interés en este espacio de El Indicador del Balsas. Hasta la próxima.